Bueno, pues de formación precisamente vienen a hablarnos hoy. Aquí tenemos a nuestro grupo de expertos, la ilustrísima señora Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Gobierno de España, Gerardo Gutiérrez Arday, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, Toni Roldán, de SADC-Pol, María José Talavera, de Binware, Michael Horgan, de la Comisión Europea, que nos va a atender también por videollamada en esta mesa redonda. Ahí le tenemos ya también con nosotros. Y modera esta mesa Carlos Alonso, director general de Experis. Adelante. Muchas gracias a Digitales por esta magnífica organización. Muchas gracias a todos los que habéis querido, habéis podido acudir presencialmente o virtualmente, en la nube, en la red, que de esto va mucho lo que estamos hablando hoy y el gran cambio que estamos teniendo en la sociedad. De hecho, muchos han dicho ya que estamos más que en una era de cambios, en un cambio de era. Ya no importa quién lo dijo primero, pero yo me creo mucho esto, nos creemos mucho esto. La tecnología siempre ha sido un factor de cambio, hace mucho que lo es, pero seguramente nunca antes el cambio ha sido tan grande y tan rápido, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave de lo que nos encontramos hoy. Tanto que se ha cambiado el modo de relación entre las personas. Entre las personas básicamente teníamos un modelo presencial de relación, cara a cara, que fue migrando a un modelo virtual en los medios y que hoy seguramente este cambio es más drástico que nunca. Ahora las personas nos relacionamos más por el instant messaging, pues el WhatsApp, el Messenger, cualquiera de estos. Nos vemos, como hoy con nuestro colega de la Comisión Europea, por plataformas de videoconferencia. Bueno, este es el cambio importante y radical que hay que aplicar en el mundo de la empresa, en el mundo de la gestión administrativa, de la gestión pública. Este es el factor clave, ¿no? Y hay que hacerlo revisando las estrategias, hay que hacerlo revisando, por supuesto, todo lo relativo a las personas, a las organizaciones, a los procesos, a la forma de trabajar y, por último, la tecnología. La tecnología lleva con nosotros muchos años, pero hoy hay una necesidad de revisión porque ha cambiado y nos ha traído unas novedades, como decíamos, mucho más contundentes que las que había habido seguramente hasta ahora. Nos vamos a centrar ahora en esta mesa en hablar de las personas y, en particular, de un factor que llamamos de desajuste laboral que ha producido esta innovación tecnológica. Al final, nos encontramos hoy, y se muestran en los estudios recientes, por ejemplo, en el Tech Cities que publicamos hace poco en el grupo Manpower, decíamos que casi un 70% de las ofertas de trabajo no se están cubriendo. Es curioso, ¿no? Cuando hay tanta gente que necesita trabajar, cuánta gente que no está pudiendo trabajar. Bueno, pues si analizamos esto, a lo mejor es porque nos damos cuenta que solamente un 4% de los graduados, en general, solamente un 4% son graduados en IT, cuando hay una gran demanda de profesionales IT, específicamente profesionales IT. Solamente un 3% de todos los trabajos que hoy existen, de todas las personas que hoy están trabajando, solamente un 3% son profesionales IT. O solamente un 1% de las mujeres que trabajan hoy están trabajando en IT. Bueno, pues aquí vemos que estos son los datos de este desajuste. Claramente tenemos que revisar los modelos de formación. Para eso estamos aquí hoy, para hablar de cómo revisar esos modelos de formación y cómo hacerlos más eficaces para cubrir estas demandas. No podría ser esto efectivo si no lo hacemos con una colaboración pública y privada. Es decir, el sector público y el sector privado debemos trabajar en generar este cambio en los modelos de formación para cubrir esta demanda. Por eso me gustaría empezar preguntando a la señora Sanz bueno, de hecho, hay una alianza por la formación profesional ya entre lo público y lo privado, de la que forma parte, por ejemplo, Manpower, otras muchas empresas. ¿Qué objetivos tiene esta alianza? ¿Cómo los desarrolla? ¿De qué manera trabaja esta alianza para poder cubrir estos objetivos? Sí, buenos días a todas, a todos. Sí, la alianza que hemos creado entre administración y empresa responde justamente a lo que has apuntado tú.
Y realmente es el colofón de todo un trabajo que hemos venido haciendo desde hace unos años, desde el año 2018, de colaboración entre las empresas, los interlocutores sociales, las administraciones y también el tercer sector, que tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y prueba de ello es la colaboración permanente que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantenemos con Digitales, por ejemplo, ¿no? Porque estamos ahora mismo hablamos mucho de esta revolución, de la cuarta revolución industrial. Es una revolución de las competencias que está realmente en la base del nuevo modelo económico, y ahí la formación profesional tiene un papel absolutamente clave. Y la alianza lo que pretende es escenificar esa colaboración público-privada absolutamente necesaria, tanto en el qué como en el cómo, que son las dos cosas igualmente importantes, en qué hacemos y cómo lo hacemos. En el qué hacemos estamos transformando la formación profesional en una formación mucho más adaptada a las necesidades inmediatas y cambiantes que los sectores productivos necesitan, de manera mucho más ágil, mucho más accesible para cualquier ciudadano en cualquier momento de su vida, de tal manera que cualquiera pueda acceder a una oferta totalmente diversa en cuanto a duración y totalmente diversa también en cuanto a modalidad, es decir, presencial, virtual, como comentábamos, y que después de la experiencia del COVID todos hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es posible, pero también en el cómo. Y el cómo no puede ser sino con una colaboración público-privada. Desde el primer momento hablábamos de que no puede existir una formación profesional de calidad sin empresa. Y eso pasa porque participen con las administraciones en la detección de qué perfiles son necesarios, en el diseño de las formaciones, en la planificación también, porque es fundamental el dimensionamiento de cada uno de los perfiles. ¿Cuántas profesionales se van a necesitar para que no ocurra esa disfunción que hay ahora mismo entre las necesidades de puestos y profesionales cualificados? Y en otros elementos, como pueden ser desde las estancias en las empresas, tanto de personal que se está formando como de profesorado, etcétera. Participando en proyectos de innovación, por ejemplo, conjuntamente entre los centros de formación y las empresas. Es decir, hay muchísimas líneas que son fundamentales y que tenemos que explorar si queremos de verdad construir una formación que dé respuesta a lo que necesitamos. Y la alianza lo que pretende es justamente eso, es visibilizar esa apuesta, ese acuerdo que no solamente habla de corresponsabilidad, sino de que todos estamos en el mismo barco, porque cualquier organización necesita aprender en estos momentos al mismo ritmo que cambia su entorno, y si quiere progresar a más ritmo. Y eso le ocurre a los centros de formación, a los centros educativos, pero también a las empresas. Por tanto, tenemos un objetivo común que es progresar, avanzar conjuntamente. Y para eso es fundamental la confianza mutua, algo que tenemos que empezar a construir para que empresas y centros de formación trabajen conjuntamente, ¿no? Y ese realmente es el objetivo fundamental. Y generar un mensaje también a nuestra sociedad, que es muy importante en España, no tanto en otros países de nuestro entorno, porque la formación profesional no tiene ese cierto estigma que sí ha tenido tradicionalmente en España, para trasladar a todos aquellos que pueden ser susceptibles de pasar por la formación profesional, que realmente es fundamental para mantener la empleabilidad, porque la formación profesional lo que hace es realmente un desarrollo activo del talento, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Así que si es una generadora no solamente de empleabilidad, sino de algo fundamental, que es la aprendibilidad, ¿no? Como dice Swan. Entonces, yo creo que situemos entre todos la formación profesional en el lugar que necesita para dar respuesta a las necesidades que tenemos en el país, y para eso la colaboración público-privada y la alianza es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Señor Gutiérrez, director general del SEPE, ¿en qué está trabajando el SEPE en ese sentido? ¿Cómo podríamos, desde el sector privado, ayudar al SEPE en sus objetivos también en esta misma materia? Buenos días. En este entorno tan estupendo, ¿no? Donde además el Servicio Público de Empleo Estatal también desarrolla proyectos de empleo y formación, próximamente uno relacionado con la eficiencia energética. Pues efectivamente, en este momento el Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito, en esa colaboración público-privada para impulsar también la formación,
estamos trabajando en distintos ámbitos. En primer lugar, un recuerdo, ¿no?, que es importante saber lo que hemos hecho, ¿no? Durante la época más fuerte y dramática del COVID, fuimos capaces, de la mano también de los interlocutores sociales, de flexibilizar todo el marco para la impartición de la formación para el empleo e incluso incorporar el aula virtual dentro de la formación presencial, que ha venido para quedarse y que bien sabemos que ha dado un resultado fantástico, porque consiguió que, por ejemplo, durante el año 2020 se pudieran impartir más de 83 millones de horas y que pudiera llegar la formación a más de 4.300.000 trabajadores. Es importante ponerlo en valor. La colaboración público-privada en el ámbito de la formación profesional ya viene de tiempo, ¿no? Está suficientemente ensayada. Tenemos indudablemente que mejorarla. Tenemos un camino que desarrollar y en ello estamos, para incorporar a toda la pequeña, a toda la mediana y gran empresa en todo lo que es las posibilidades de incorporarse como centros de formación. Tienen que ser auténticas empresas tractoras, no solamente de la formación de sus propios trabajadores y de los trabajadores de las empresas auxiliares, sino también de todo ese pequeño tejido empresarial que tenemos en nuestro país. No puede haber ninguna empresa mediana y pequeña en este país que no tenga un centro de formación al servicio de la formación profesional. En eso estamos. Y muy importante también tenerlo en cuenta respecto a la detección de necesidades formativas, en colaboración con el sector privado y de la ayuda, desde luego, del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, que también hemos aprovechado para modernizarlo de forma tecnológica en esa detección de necesidades de la mano del sector productivo. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Vamos a pasar ahora al mundo de la empresa. Para ello tenemos en su representación a la señora Talavera, directora general de VMware. Y la pregunta es, ¿cómo cree el mundo de la empresa que se deben cubrir esas competencias digitales que faltan en el mercado laboral? ¿De qué manera debemos actuar? ¿Es la formación profesional quizás la solución? Pues claramente yo creo que sí. Yo soy una firme convencida de que probablemente la universidad tenga ciclos excesivamente largos. Probablemente cuando alguien empieza un ciclo universitario, pues cuando acaba, con la agilidad que se produce a día de hoy en el desarrollo de las competencias, no solamente digitales, bueno, pues probablemente estemos desactualizados cuando acabamos. La formación profesional tiene un dinamismo muchísimo más interesante para el mundo de la empresa. Este gran vacío que existe a día de hoy entre quiero contratar ingenieros y no tengo suficientes ingenieros, bueno, pues a lo mejor no necesitamos un ingeniero. A lo mejor necesitamos a gente que tenga capacidades digitales, que esté más en contacto con el mundo de la empresa, con la realidad, que no sea una formación tan académica, sino más profesional, de ahí el nombre, de hecho, de formación profesional. Y yo soy una firme convencida de que, efectivamente, si eliminamos ese estigma que existe en España, que es como una formación de segunda, y no es así en absoluto, y las empresas empezamos a contratar a gente con títulos que provienen de la formación profesional y ayudamos a esa formación profesional a insuflar conocimiento práctico de lo que realmente ponemos en valor en una empresa a la hora de trabajar, pues muchísimo mejor. O sea, yo creo, no es que creo que vaya a ayudar, es que creo que probablemente hay una combinación de pequeña y mediana empresa, como se ha mencionado antes, de formación profesional y de necesidad de capacidades digitales, que solamente se puede casar si entre las tres hay ciertas sinergias, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. De hecho, es más, creo que parte de la formación profesional debería centrarse bastante en el ejercicio el trabajar básicamente en las empresas, y de la misma manera que hay estos maravillosos acuerdos con las universidades, yo creo que todas las empresas deberíamos de tener acuerdos también con formación profesional para que entren. Insisto, me gusta mucho de la formación profesional el dinamismo que tiene en los portfolios, y además la capacidad de entrar en el mundo laboral mucho antes, sin necesidad de cubrir un ciclo académico muy largo. Muchas gracias. Vamos ahora con el mundo académico, la parte en este caso del sector privado, con el señor Roldán, para preguntarle por qué no aprovechar toda esta innovación, todos estos cambios, todas estas nuevas fórmulas como el Big Data, la inteligencia artificial, en precisamente analizar, estudiar esa oferta y esa demanda y con esos resultados poder aplicarlo en los programas formativos. ¿Se está haciendo?
Bueno, sí, parcialmente. Creo que las intenciones y los planes del Gobierno en ese sentido van en la buena dirección, aunque queda mucho trabajo por hacer. Bueno, quería agradecer primero a Víctor, a Sara, al equipo de Digitales por invitarme a participar hoy. O sea, yo creo que lo importante es partir de un buen diagnóstico. En España, digamos, somos el peor alumno de la clase. Entonces, partimos del índice de abandono escolar temprano más alto de la Unión Europea, y ahí es donde está el principio del problema. Tienes la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, tienes la tasa de desempleo de larga duración, es decir, de tiempo que te pasas parado, más alta de Europa, la segunda ahora creo que es, y tienes la tasa de desempleo estructural más alta de Europa. Entonces, digamos, si algo no podemos ser es precisamente triunfalistas, ¿no? Entonces, ha habido recientemente algunos intentos de evaluar los programas que se estaban haciendo, y, sobre todo en el ámbito de las políticas activas. Por ejemplo, la AIREF, en el marco del Spending Review, hizo un esfuerzo con los poquísimos datos disponibles que hay para evaluar las políticas que estamos haciendo y realmente si son efectivas, si los incentivos a la contratación funcionan, si los programas formativos específicos funcionan o no funcionan. En muchos países se utilizan técnicas econométricas modernas, experimentos randomizados con causalidad para saber si una intervención funciona o no. Aquí no hacemos nada de eso. Entonces, lo primero es, la IREF nos dice, no tenemos datos para evaluar, con la poca evaluación que tenemos, los 6.000 millones que nos estamos gastando cada año en políticas activas no están sirviendo para reemplear a los trabajadores. Entonces, hay que hacer cambios muy importantes. Ahora viene una financiación muy importante de Europa y hay una oportunidad muy grande y están empezando a cambiar un poco las cosas, ¿no? Pero también viene una transformación digital enorme y una transformación demográfica que nos obligará a estar permanentemente haciendo reskilling y upskilling para actualizar nuestros conocimientos y nuestras skills, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría a mí que hubiera o qué creo que sería el ideal? En el mundo ideal tendríamos en nuestro teléfono una app, una especie de LinkedIn para los que no tienen LinkedIn, en el que tú aprietas un botón, tienes toda tu carrera, porque los datos están ahí, están disponibles en la administración, en el SEPE, etcétera, del historial de cada uno de los trabajadores, y al mismo tiempo tienes en tiempo real las ofertas que hay en cada ámbito laboral, que se van actualizando, y trayectorias que te hacen, que para eso sirve la inteligencia artificial, de las trayectorias formativas, el éxito de los programas formativos, las necesidades que está teniendo el mercado, que se va actualizando de manera permanente sin que tenga que ser la administración la que se ponga durante meses a decidir, oye, creo que esta va a ser la formación que dentro de 5 años vamos a... No, si te lo están diciendo los datos, no hace falta que lo pienses. Entonces, tener en una app concentrada toda esa información es el primer paso que tienes que dar. Y para conseguir eso, ya se ha empezado a hacer y se ha hablado mucho en España y se ha implementado en muchos países ya, necesitas sistemas de perfilado estadístico. ¿Qué es eso? Esos son sistemas en los que tienes toda la información del historial laboral concentrada de cada trabajador y que te ofrecen una probabilidad de empleabilidad, ¿de acuerdo? Y eso te permite utilizar los recursos que tienes para formar de manera mucho más efectiva. Oiga, aquí, con todo este Big Data que tenemos, con todos estos indicadores, nos dice que si invertimos en este tipo de perfil, en mejorar un poquito el inglés o en digital marketing, porque sabe mucho de marketing pero no sabe de digital, con una pequeña inversión podrás hacer eso y para eso tienes esta oferta de 17 cursos, de los cuales este es el mejor y el que tiene mejores índices de empleabilidad y este es el que tienes que utilizar. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, primero, tenemos que empezar por evaluar lo que tenemos, segundo, por generar esos sistemas de perfilado y tercero, por machearlos con sistemas que te ofrezcan toda la información de la oferta laboral disponible en tiempo real. Muchas gracias, señor Aldán. Volvemos de nuevo a lo público. En este caso, el señor Horgan está con nosotros a través de estas plataformas de videoconferencia. Queríamos preguntarle en qué está trabajando la Comisión Europea en este sentido, qué está haciendo para que poder agilizar esta colaboración público-privada, seguramente como eje principal a través de la formación profesional. Thank you very much. Buenos días a todos. Gracias por invitarme.
And I apologize for the fact that I will continue in English. So let me first answer the question about what kind of professional training and what we are doing in Europe, to bring about a more continuous public-private collaboration, which has already been addressed by a previous speaker in the Spanish situation. Firstly, I think it's very important that vocational education and training must be seen as attractive and innovative and labour market relevant by both students, but also by employers and by all stakeholders. It should be based on modern and digitalized provision in order to attract and bring together also all the relevant actors. It must also support young people increasingly to acquire the skills needed for digital and green transitions. A lot has been said already about the digital transitions in this session. But maybe let me turn the question the other way around. I would also ask how public-private collaboration can work together to make better skills policy, and more specifically, how business vet collaboration can make vet relevant, attractive, modern, and innovative. So this is exactly what we are trying to do at the European level in many of our European level initiatives, for instance, in the 2020 Skills Agenda, which brings a broad range of public and private stakeholders to deliver better skills policy. And as regards VET action specifically, I would mention the VET recommendation of last year, in which governance and partnerships are one of the transversal principles for reforms in VET. But supporting partnerships is also at the center of our European Alliance for Apprenticeships, which has been also reinforced last year and has reached a million apprenticeships placements. Apprenticeships continue to provide a powerful way to engage employers in design and delivery of training that is tailored to their needs and encourages partnerships between firms and training companies. I would also mention a new initiative we've launched, which is the Centres for Vocational Excellence, which bring together a wide range of local partners, providers of training, employers, research centres, to build what I would call skills ecosystems that contribute to regional, economic and social development and innovation. They encompass learning, training and research activities. So for me, as I've hinted, one of the important elements in making VET more attractive is to make it digitalized and innovative. I would therefore like to mention that our main strategic documents, such as vocational education training at European level initiatives, are promoting very much the use of technology. Already we have had our European education and training working groups working on digitalization and how to improve and address the challenges of digitalization and innovation. And of course, we have the Osnabrück Declaration of last year, which also supports the transitions to the green and digital economy and aims to exploit the potential of digital learning and artificial intelligence to support learners in their knowledge, skills and competences. Maybe also I would mention, going beyond VET, the very broad initiative that we have launched under the Skills Agenda called the Pact for Skills, which offers an effective approach to upskilling by pooling resources and expertise of all actors in a given industrial ecosystem, with a focus on those most affected, particularly by the pandemic. So this brings together a huge partnership of actors from the whole value chain of an ecosystem, like, for example, automotive industry or construction, because obviously this partnership can more easily find solutions to the skills challenges than the single company or the single trade union or employers organization acting alone. So already 400 organizations have signed up to this Pact for Skills, and we hope this will lead to, at European level, a serious injection of new money, including from private enterprise. Thank you so much, Mr. Horgan. Vamos ahora con la segunda ronda de preguntas. Os pediría un pelín de aceleración para intentar cumplir los horarios. Señora Sanz, nuevas formas de trabajar. El Ministerio tiene un plan de modernización de la formación profesional. ¿En qué consiste?
Bueno, el plan de modernización de la formación profesional, que se lanzó en 2020, en plena pandemia, lo que pretende es transformar realmente el sistema de formación profesional, convertir la formación profesional en el sistema que necesita de formación profesional nuestro país para el siglo XXI. Y, bueno, vinculado por no hablar de todo, vinculado a la digitalización, que es un poco lo que nos ocupa, el plan de modernización incorpora, yo diría, en dos planos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con todos los elementos de digitalización vinculados a cada uno de los sectores productivos, porque está en todos, pero también la digitalización como una herramienta, y ahí me encanta escuchar lo que ha dicho Toni, porque estamos trabajando en esa línea, tanto para la planificación, es decir, necesitamos saber qué vamos a necesitar para hacer los ajustes, y para eso nos sirve la tecnología y las herramientas que pone a nuestra disposición. También nos sirve para transformar la forma de aprender y nos sirve para aproximar mucho más a las personas las formaciones de manera mucho más accesible, ¿no? Y ahí la digitalización tiene que estar en el tronco mismo, es uno de los ejes fundamentales del plan de modernización. La digitalización ha de estar en el tronco mismo de la formación profesional, tanto de aquellos sectores donde la tecnología es la tarea misma de ese perfil, como en aquellos otros que tienen que ver con cualquier otro sector productivo, pero porque cualquiera se va a ver afectado por la digitalización y la tecnología. Entonces, en ese sentido, en el plan de modernización lo que planteamos es, desde la generación de nuevas formaciones vinculadas a la digitalización, ya tenemos 15 cursos de especialización que no existían. Estamos trabajando precisamente con Digitales, a los que siempre agradezco su colaboración, en formaciones mucho más cortas, porque hablábamos antes, María José hablaba de lo importante que es ser ágiles a la hora de dar la formación que se necesita y dimensionarla como se debe en formaciones vinculadas a la digitalización, también para personas trabajadoras, ocupados o desempleados. Y estamos, como comentaba, también trabajando en cualquier otra formación, porque da lo mismo que hablemos del sector agrícola o del sector de la sanidad. Las tareas van a verse modificadas y transformadas por la digitalización. Por tanto, ahí tenemos que hablar de digitalización porque transformará todos absolutamente los puestos de trabajo. Entonces, ahí necesariamente, si queremos una formación profesional ajustada a las necesidades del sistema productivo, la digitalización tiene que estar ahí. Si queremos realmente que la formación profesional sea o genere una profesionalización real para la empleabilidad, no puede olvidar la digitalización. Por tanto, es uno de los ejes esenciales del plan de modernización. Muchas gracias. Señor Gutiérrez, vuelvo con usted. ¿Cómo cree en el SEPE que los agentes sociales deben trabajar en los planes de formación sectorial? ¿Cómo pueden ayudar en esa fase? Es fundamental el papel de los interlocutores sociales, y esta mañana han estado aquí a lo largo de la mañana los máximos representantes, ¿no?, tanto de CBC-PYME como de UGT y comisiones. Con los interlocutores sociales, con los que tenemos sentados en todas las mesas de diálogo social, son nuestros principales referentes a la hora de la relación con la propia administración para trasladar esa detección de necesidades formativas y todo lo que es del ámbito laboral. Indudablemente tienen un papel fundamental en todo lo que es la concertación social. Tenemos que incorporar todo el marco de la formación profesional a la negociación colectiva, a los convenios colectivos. Tenemos que ver que tanto los trabajadores como los empresarios les viene bien que sus trabajadores estén mejor formados y además que podamos certificar esa formación. Hay que trasladarlo indudablemente, como digo, a la negociación colectiva, a los convenios colectivos, y un papel fundamental también en todo lo que tiene que ver con la detección de las necesidades formativas. Respecto a la detección de necesidades formativas, tanto a través de sus estructuras paritarias sectoriales como como he comentado antes, con la colaboración con el propio Observatorio Ocupacional, con los centros de referencia nacional, ayudan a detectar esas necesidades formativas
y a realizar esos planes formativos sectoriales en los que tenemos que seguir trabajando, para que al final tengamos una formación profesional en el ámbito laboral, de luego, más profesionalizadora, ¿no? O sea, que realmente se aprenda al tiempo en el que estamos trabajando y se pueda responder realmente a las necesidades formativas. Ha salido el tema de las herramientas de perfilado. Efectivamente, España cuenta ya con una herramienta de perfilado, el Senda, está a disposición de todo el Sistema Nacional de Empleo a partir de, pues de ponerlo a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal. Es una herramienta de perfilado de servicios. Es un paso más avanzado de las herramientas de perfilado que había al uso, ¿no? En la que en muchos casos, incluso por esos algoritmos que no eran lo justos que tenían que ser, pues algunas veces ponían en la cola de la empleabilidad a alguna persona con algún problema concreto de salud, incluso, o de raza, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decimos, este programa, esta herramienta al servicio de orientación, al servicio del orientador y orientadora, que también hemos reforzado en el marco de la estrategia española de apoyo activo al empleo, porque cuando se habla de la evaluación de las políticas activas de empleo, claro, hay que hacerla también considerando el apoyo o no, que en un momento dado se tenía el factor humano, ¿no?, de apoyo a la orientación, y ahora sí que en el marco de esa estrategia de apoyo activo al empleo 21-24 hemos configurado la orientación como esa puerta de entrada para la mejora de la empleabilidad, y una empleabilidad sostenible en el tiempo, que es como queremos que nos midan a los servicios públicos de empleo, ¿no? Porque la inserción directa, ya sabemos que respecto a las tasas de intermediación y demás, pues podemos entrar en el bucle, ¿no?, de lo que llamamos la trampa de la tasa de intermediación muchas veces, pero lo que sí que queremos es que nos midan por cómo se mejora esa empleabilidad a lo largo de toda la vida laboral a las personas, en un momento como este, en el que entre los empleos transicionales, ¿no?, desde el empleo a la formación y a las nuevas empresas, son absolutamente más necesarias que nunca. Esta herramienta Senda, como digo, que está ya en funcionamiento, está ya al servicio del Sistema Nacional de Empleo, ha despertado el interés de la OCDE, que la está monitorizando en este momento, y en el que ya tiene incorporado el Big Data, efectivamente, para beneficiarnos de todos esos datos tan potentes que tenemos en el ámbito de la Administración, y en el que estamos incorporando en este momento también la inteligencia artificial, ¿no?, para que en ese motor de recomendaciones de los mejores servicios que le vienen a las personas para mejorar su empleabilidad sea una herramienta absolutamente útil. Muchas gracias. Señora Talavera, VMware, como experto en tecnología, ¿qué creen ustedes que pueden aportar a este proceso las plataformas de e-learning? ¿De qué manera deberían hacerlo? ¿Con qué tipo de contenidos? Bueno, primero voy a intentar partir de dos hechos. Uno es que se está hablando de capacidades digitales y son transversales, es decir, no están asociadas a ninguna formación en concreto ni a ningún programa de estudios, da igual, es decir, un abogado también tiene que tener capacidades digitales, por ponerlo así como un poco barrio sésamo para que todo el mundo lo entienda. Esto es absolutamente transversal. Segundo, cuando uno se incorpora al mercado laboral, el 70%, en la mayoría de las empresas, el 70% de la educación, del entrenamiento del empleado se asocia al día a día y a la experiencia laboral. Es decir, solamente un 30% en el mayor de los casos está asociado a una formación específica, me da igual que presencial, que a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, por eso vuelvo otra vez al tema de la formación profesional, y es que cuanto antes la gente que está en un programa de formación profesional pueda tener la posibilidad de estar en una empresa y vivir el día a día y la realidad, muchísimo mejor. Yo soy súper fan de las prácticas. Yo creo que cuando realmente se aprende es cuando estás en el día a día. In vitro no se aprende, in vitro adquieres conocimientos. Y bueno, los conocimientos están muy bien, pero hay una cosa que es la experiencia, y la experiencia es maravillosa y es la que te hace realmente enfrentarte a las situaciones con muchísimo más aplomo y con muchísimo más criterio, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de las plataformas de e-learning, pues maravilloso, porque lo hemos vivido durante la pandemia. Gracias a las plataformas de e-learning y a las plataformas digitales, pues ha habido mucha gente que ha podido continuar su formación. Creo recordar que en Alemania no se pararon los colegios, por ejemplo, hubo una formación continua a través de las plataformas digitales, y yo, bueno, soy una firme convencida de que buena parte de la formación presencial se puede trasladar a eso por un tema muy sencillo, y es el acomodamiento de las agendas.
El acomodamiento de las agendas, y ya lo mezclo todo, el acomodamiento de las agendas, la flexibilidad para que tú te puedas organizar cuando quieres estudiar exactamente, el hecho de que tú puedas conectar, no tengas que ir físicamente a un sitio. Estás contribuyendo a hacer menos emisiones de CO2 si estás evitando el tráfico. Estás contribuyendo a que tú puedas estudiar incluso aunque no estés en una gran ciudad. Porque cuando hablamos de diversidad, tenemos que hablar también de que no todo el mundo va a vivir en las grandes ciudades, ni todo el mundo va a trabajar en las grandes empresas. Entonces, vamos a intentar que la gente piense que a través de esta formación pues puedes adquirir conocimientos para trabajar además en un entorno pues a lo mejor mucho más rural, ¿eh? Y vuelvo al tema de las pymes, que las pymes se han mencionado en este foro a lo largo de toda la mañana por la mayoría de las personas que han intervenido. Yo creo que una de las grandes cosas que se puede hacer para mezclar despoblación o España despoblada con formación profesional, con empleabilidad y con digitalización de las pymes es forzar geográficamente, entre comillas digo lo de forzar, suena muy bruto, pero bueno, forzar geográficamente a que los diferentes centros de formación profesional contactes con las pymes de alrededor y esas prácticas se hagan ahí y ayuden, por ejemplo, a digitalizar las pymes. ¿Por qué no puede formar parte de un proyecto FIN de estudios de la formación profesional la digitalización de una pyme y además en su entorno local, generando riqueza local, que es hacia lo que vamos precisamente por una sostenibilidad y no concentrarlo todo en las grandes ciudades o en las grandes empresas? Muchas gracias. Señor Rodal, volvemos con usted. Y he trasladado una pregunta que ya hemos hecho al resto de ponentes. ¿Cómo cree qué podemos mejorar en esa colaboración público-privada, que es evidente que todos consideramos clave, para que funcione mejor, para que sea más ágil, para que vaya más rápido, sobre todo? Pues yo coincido mucho con la última interviniente al respecto de la importancia de la práctica, ¿no? del conocimiento práctico, de la formación dual y de los aprendices. Hay una experiencia muy bonita en el Reino Unido de una empresa que ha creado, por cierto, el hijo de Tony Blair, que se llama White Hat. Y lo que hace este chico es, bueno, el gobierno pasó una ley en la que básicamente obligaba a las empresas a gastar una parte de la financiación que recibían por formación que fuera dual, que fuera formación in situ. Y entonces él lo que hace es recibir a ninis, chavales que a lo mejor con un potencial muy grande, pero que estaban estudiando una carrera de Computer Science y no la han terminado, están estudiando físicas, y él dice, no, la formación que necesitamos, o muchos empleos en la formación que necesitan, y la formación que necesitan no es de una carrera completa. Puedes tener una carrera, un curso de 6 meses o de un año de, pues, lo que sea, marketing digital, IT support, y una serie de programas que ofrecen, y con una carrera laboral extremadamente prometedora. Entonces los trae allí, los recibe, los forma en colaboración con el sector privado, pues, un montón de compañías haciendo bootcamps extraordinarios en un montón de formaciones digitales, y luego de manera obligatoria tienen que pasar pues, 6 meses de formación y 6 meses trabajando en alguna de las empresas múltiples que tienen el partnership. Todas las empresas están encantadas y, por tanto, quieren más formación y más perfiles de este tipo. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Y hay otro ejemplo que también me gusta mucho y que creo que es la base del problema que tenemos en España, que tiene que ver con el abandono escolar temprano, ¿no? En España, claro, partimos de una desventaja enorme, porque entre 1 de cada 5 y 1 de cada 6 chavales no termina la escolarización y deja la escuela, ¿no? Entonces, como respuesta al COVID y a las paradas de aprendizaje que ha habido y los cierres escolares, en muchos países están poniendo en práctica programas con un enorme apoyo científico y evidencia científica detrás, que son los programas de tutorías individualizadas online, de refuerzo educativo, o sea, cursos de mates online con mentores preparados y bien entrenados para apoyar a los chavales para que puedan terminar y para que no abandonen y para que no repitan curso, etcétera, ¿no? En UK ahora han puesto en marcha un programa que se llama el National Tutoring Program, con más de 1.000 millones de libras financiado, que van a escalar ahora. Y lo que hacen es evaluar ese tipo de intervenciones. Nosotros desde SADC-Pol hemos hecho una cosa muy pequeña en esa línea, con un programa que es como con las vacunas, con un grupo de control y un grupo de tratamiento. En el grupo de tratamiento, 200 alumnos reciben la formación, otros 200 no, pero son estadísticamente iguales, y puedes evaluar el efecto causal de esa formación. Y encontramos, de hecho, con una evaluación econométrica,
que mejoran enormemente los resultados de matemáticas, que mejoran la confianza en sí mismos, que probablemente repiten menos la escuela. Entonces, si empezamos por ahí, que es el principio de la batalla que tenemos que hacer, con programas evaluables, con disponibilidad de datos, con transparencia, etcétera, creo que nos irá mucho mejor. Muchas gracias. Última pregunta para Mr. Horgan. ¿Qué está haciendo la Comisión Europea para promover esa aplicación de la tecnología, de la innovación en la formación profesional para, como decimos, hacerla de manera rápida, más eficaz para cubrir estas demandas digitales? Thank you for the question. Well, as I was already addressing in the first answer to the first question, we are really working to try to introduce digitalization and innovation in VET, so in our vocational education and training at European level. So we have been working with the European education and training working groups on how to improve and use as much the opportunities that digitalization offer in vocational education and training, but also how to address the challenges, because we must, of course, always keep an eye to making sure that digitalization can avoid any kind of exclusion or new digital divide. So in our major VET initiatives, like the Council recommendation VET and Osnabrück declaration, we are trying to exploit the potential also of all digital learning and artificial intelligence to support learners. We also have launched last year a digital education action plan, which is supporting the development of high-level digital education ecosystem, including for the vocational training world, and also trying to enhance digital competencies at all levels. One of the 13 actions under this plan is a Council recommendation on blended learning. Blended learning, of course, has become very, very important in the current pandemic situation. And so we are working on this and on how, after the pandemic, to continue to have blended learning, the combination of online learning with, as necessary, work-based and direct learning. So I think also very importantly, we need also to ensure that the teachers of VET have also the skills that they need and have particularly sufficient digital skills to be able to pass them on. Those are some of the things we're doing, but maybe I would also go back to what has been mentioned by some speakers. It's very interesting to hear the work going on in Spain in skills intelligence, as mentioned by Tony Roldan, for instance. We are also working very much on skills intelligence and how to strengthen it. In the skills agenda, we have a whole action on strengthening skills intelligence, and we are working with our agency, CEDEFOP, the European Centre for Development of Vocational Training, on using big data techniques so that we can really improve and make use of big data to have at European level much more granular, real-time and precise data which can feed into the skills intelligence system at sectoral, occupational, national and local level. So these are some of the things we are doing. Thank you. Thanks a lot, Mr. Horgan. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, así que os voy a pedir, por último, como conclusión y titulares de la conversación que hemos tenido. Señora Sanz. Bueno, yo diría que la formación profesional puede, en un breve espacio de tiempo, como hemos comentado, transformar el mercado y cambiar las condiciones de ese mercado, desde la escasez de perfiles necesarios hasta el desempleo, hasta convertir los centros de formación profesional en los departamentos de innovación de las pymes, realmente, y por tanto, yo creo que el mensaje fundamental es tener claro que la formación profesional es clave para la revolución de las competencias en la que estamos inmersos. Así que
Yo creo que de la colaboración de todos depende hacerlo lo mejor posible, porque de eso depende el bienestar tanto individual como a nivel social y económico, creo, del país. Muchas gracias. Señor Gutiérrez. Bien, pues muy resumidamente, la formación profesional tiene que ser lo suficientemente anticipable, es ahí donde nos lo jugamos, tiene que ser a la hora de impartirse suficientemente flexible para acomodarse a las necesidades reales del sector productivo, tiene que ser profesionalizante, ¿no?, que sirva realmente para ejercer una profesión, y todo ello, desde luego, como antes comentaba, para mejorar la empleabilidad, esa empleabilidad sostenible a lo largo de toda la vida laboral, y en entornos tecnológicos donde lo fundamental sea cuidar el algoritmo inclusivo y la incorporación del humanismo a las competencias digitales y a las competencias tecnológicas. Muchas gracias. Señora Talavera, sus titulares. Titulares, pues vamos a encabezar una transformación de país, no solamente digital, de país, y yo creo que la formación profesional consta de las características de agilidad y dinamismo que se necesitan en estos momentos, mucho más allá de cualquier otra formación. Muchas gracias. Señor Roldán, sus conclusiones. Yo diría que estamos ante una oportunidad histórica, con una financiación extraordinaria, que probablemente viviremos solamente una vez, y que no vale solamente con gastar más dinero. Hay que hacer reformas muy ambiciosas, si no corremos el riesgo de reforzar, más que cambiar las cosas, de reforzar malos equilibrios que ya no funcionaban antes, ¿no? Y para saber lo que funciona, lo primero es tener datos, hacerlos transparentes y evaluar las políticas públicas. Con eso. Muchas gracias. Mr. Horgan, your conclusions, please. Yes, thank you very much. I think, as it has already been touched on several times in this session, we really need a model of vocational training that involves all the stakeholders, public, private, employers, social partners, as well as the education and training world, who all work together to adapt the training and skills to the needs of the labour market. Maybe secondly, I would say that vocational education and training, we need a vet that allows learners to acquire the skills that are necessary in our current situation to face the twin transitions, the green and digital transitions, whether they be sector-specific skills or digital, green, or transversal skills. And thirdly, I would also emphasize increasing the agility and having an agile and flexible training system. One way of doing this, which is already being introduced in some countries like Finland, is a very modular approach, so that, you know, when you have to change, you don't have to change the whole system, but you change individual modules. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Aquí concluimos la mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias.